Muy buenos días. Les agradezco por acompañarme en el estudio de la segunda carta de Pedro. Vamos a analizar el primer capítulo. Es muy importante, yo creo que este pasaje que vamos a leer es uno de los más importantes pasajes que existen para las personas que quieren vivir de la fe. Esto es, que quieren vivir de la historia de Jesús. ¿Cuál debe ser su comportamiento? ¿Dónde está la fuerza, el poder para poder vivir una vida en armonía con la vida de Jesús? Voy a leerles desde el versículo 1 al 11. Presten mucha atención. Es importantísimo este pasaje. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús el Mesías, escribe a los que han recibido una fe como la nuestra, que nace en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús el Mesías. A ustedes sea multiplicada, a ustedes en proporción al conocimiento que tengan de Dios y de Jesús nuestro Salvador. 3. De esta manera ha sido dada su divino poder, el divino poder necesario para vivir en el Evangelio, por medio del conocimiento del que nos llamó, por su gloria excelente. 4. Entonces, lo que está diciendo este pasaje es que los de la fe, los que empiezan, los que han aceptado la historia de Jesús para que reemplace a su historia espiritual, a la personal, a la mía, estos han sido dados el poder de Dios. Pero solamente a estos, a los que han aceptado la historia de Jesús para caminar en esa historia, caminar de esa historia, dependiendo de esa. Dice, Dios nos ha dado a estas personas la gracia y poder, las más grandes y valiosas promesas, a fin de que por medio de ellas, de las promesas que va a mencionar acá adelante, vivan el Evangelio de acuerdo o en armonía, en comunión con Jesús. Entonces, bien diferente a la vida de la ley. La ley es basada en obediencia personal. Aquí, en cambio, es basado en el conocimiento de la historia de Jesús. Pero para vivir de acuerdo, en comunión a los que están dando importancia a la historia de Jesús, necesitan de la gracia y del divino poder de Dios Padre. Voy a leer desde el 4. Dios nos ha dado, por su gracia y por su poder, las más grandes y valiosas promesas, a fin de que por medio de estas grandes promesas lleguemos a ser asociados, parte de la divinidad. Esto no hay con la ley, es solamente con la fe, parte de la divinidad, dice literalmente, o asociados con la divinidad. Como Jesús dijo en el capítulo 17 de Juan, para que sean uno, el Padre en mí y yo en ellos y ellos perfectamente en nosotros. A esto está explicando Pedro. El poder y la gracia para que sean asociados de la divinidad, habiendo escapado de la corrupción del mundo que es ocasionada por los malos deseos. En otras palabras, en la fe hay mucho malo deseo. Perdón, en la gracia, en la ley. En la fe, esos malos deseos son anulados por el poder de Dios y la gracia de Dios, que van a ser descritas a continuación. El versículo tanto, por esto, con diligencia, añadan a la fe, esto es, a aceptar la historia de Jesús, la valentía. La fe necesita de personas valientes para seguir caminando por fe. Esto es, a los que han aceptado la historia de Jesús, necesitan la valentía para vivir lo que Jesús alcanzó en la cruz, lo que Jesús alcanzó en su vida, que fueron 3 cosas básicas. Él frenó al pecado en su nacimiento, esto es en la mente. Los que viven de la historia de Jesús justamente recurren continuamente a esta lucha y victoria completa de Jesús sobre el pecado para bloquear el pecado tan pronto empieza a manifestarse en la mente. Muy bien. Valentía. Necesita para esto valentía. La segunda cosa que Jesús alcanzó en la cruz, Él aceptó los pecados de la humanidad. Esto es bien importante. En otras palabras, Dios nos perdonó antes. Él nos libró de nuestros pecados antes que siquiera confesemos el más leve pecado.
Esto es necesario aceptar. Y lo tercero, nos mató la ley, porque la ley une al pecado. 3 cosas básicas. Y entonces, para esto se necesita la valentía. A la fe, en la historia de Jesús, hay que añadir valentía. Esta valentía es dada por Dios. El poder de Dios y la gracia le capacita a la persona para mejorar en la fe, añadiendo valentía. Ahora, a la valentía, dice el versículo 5, hay que añadir conocimiento. Conocimiento de la misión de Jesús. Repito, hay que añadir conocimiento a la valentía de la misión de Jesús. El versículo 6. Al conocimiento de la misión de Jesús hay que añadir el dominio propio. Esto es para no ser objeto, víctima de sus apetitos y pasiones. Esto es obra de Dios, no es defecto de la decisión personal, no es defecto de la fuerza de voluntad, no lo es. Es obra de Dios, le capacita. La gracia de Dios le da el poder a la persona para añadir dominio propio al conocimiento de la misión de Jesús. A este dominio propio hay que añadir constancia, perseverancia para estar todos los días ahí y ahí. Esto es importante para crecer. No olvidemos que estas cosas le asocian a la divinidad. Le hacen, como dice aquí, partícipe de la humanidad. No es que le hacen Dios, sino le unen a la divinidad, le unen al Padre y al Hijo. A la constancia hay que añadir bondad. O sea, el cristiano, el que está caminando de la fe, es bondadoso. A la bondad, el afecto entre hermanos. Y al afecto entre hermanos, el amor misericordioso, compasivo. De tal forma que esta vida de los de la fe es muy diferente a la vida de los de la ley. Por esto Pablo decía, yo no camino, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. En otras palabras, esta es la vida que debemos caminar, basada todo en la fe. A la fe hay que añadir valentía, a la valentía hay que añadir conocimiento de la misión de Jesús. Al conocimiento de la misión de Jesús hay que añadir el control propio. Al control propio hay que añadir la constancia, la perseverancia. A la perseverancia hay que añadir la bondad y a la bondad hay que añadir el amor. El amor fraternal y al amor fraternal el amor divino. Esta es la vida de la persona de fe. Pero todo esto es posible gracias al poder continuo, al poder divino de Dios, porque el interés de Dios es unirlo otra vez al ser humano. Es la forma para unirse. Recuerdan ustedes que el pecado es mortal, terrible, porque le desunió de Dios. Mediante este proceso es unido a través de Dios, proceso que empieza con aceptar la historia de Jesús. Bueno, y entonces dice el versículo 8, al empezar a existir en ustedes estas cualidades, estas 7 cualidades, no quedarán inútiles, sino darán fruto. Por otro lado, en el reino de Dios solo están los que han dado fruto para Dios. Esta es la forma de dar fruto. Es un secreto. Estas son las llaves del reino que Pedro recibió. No se olviden de esto. No van a quedar sin fruto, ni van a tener poco conocimiento de la misión del Mesías. 9. Porque el que no está con estas virtudes, diríamos, con estas actitudes, resultado del poder de Dios del Padre en una persona, están ciegos, dice el versículo 9. Y han olvidado que aceptaron la purificación de los pecados que ocurrió cuando Dios del Padre en el Getsemaní puso los pecados de la humanidad en Jesús. Este es otro punto bien importante, tal vez el más importante de la vida cristiana. Aceptar que nuestros pecados fueron remitidos al cuerpo de Jesús, como leímos en la misma epístola primera de Pedro, que decía que Jesús llevó los pecados de la humanidad en su cuerpo a la cruz, en el capítulo 2, versículo 24. Esto la mayoría de cristianos no han aceptado todavía, no entienden todavía, no aceptan. Esto es importante, hermanos, para entrar en el proceso que acabo de leer. Esto es parte de la aceptación de la historia de Jesús, que Él llevó nuestros pecados. Por esto, hermanos, haciendo todo con fervor, afirmen el llamado y la elección, jamás caerán. O sea, sigan este camino, este proceso que acabo de leer.
De esta manera se les da a ustedes ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesús el Mesías. Muy bien. Esto es importante que vuelvan a ustedes mismos a leer, y si quieren oír, repitan el hoy para que les quede claro. Esto es el secreto de caminar en el reino de los cielos. Esto es de vivir la vida exaltada y gloriosa de los de la fe, contrario a la vida fracasada de los de la ley. Versículos 12 al 21. Por consiguiente, no seré negligente con ustedes, aunque ustedes ya saben estas cosas, dice Pedro a los creyentes, y han sido confirmados ustedes en la verdad presente. Esta es la verdad presente, lo que acabo de explicar. 13. Entonces, es justo dirigirme a ustedes mientras estoy vivo, mientras esté en este templo, dice, para despertar la memoria de ustedes a este proceso que les acabo de explicar. 14. Sabiendo que es inminente que yo, Pedro, sea puesto a un lado de este tabernáculo. En otras palabras, era cerca de la muerte de Pedro. Como el Señor Jesús, como el Señor el Mesías me ha hecho claro. 15. Me apuraré para que ustedes este proceso que acabo de leer lo tengan presente siempre en su memoria. Después de mi éxodo. La traducción dice después de mi partida, de mi salida, pero literalmente dice éxodo. El griego, la palabra griega éxodo es refiriéndose al éxodo que hicieron los judíos. Es una figura de la muerte de los creyentes del éxodo que está en el Antiguo Testamento. Estaban cautivos en Egipto, símbolo del pecado y de la muerte. Salen de Egipto, es el éxodo, es la muerte, para entrar en la vida, en la tierra prometida, que es una figura de la resurrección que ocurrirá cuando Jesús aparezca para la parucía, en la visitación esa, para resucitar a los creyentes. Muy bien, el 16. Porque no nosotros, dice Pedro, no testificamos con fábulas o cuentos lo que fue dado a conocer a ustedes del poder y de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que ocurrió, que ellos vieron, que ellos fueron testigos, y este es el testimonio que dan ellos. Sino somos testigos oculares de su majestad, dice literalmente en la última parte del 16. El 17, porque cuando Jesús recibió de Dios del Padre honor y gloria, cuando la voz de su majestuosa gloria le dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. 18. Nosotros la escuchamos esa voz, y la voz del cielo, cuando estábamos en el Monte Santo de la Transfiguración, ¿no? El 19. ¿Qué efecto hizo en ellos esto? Dice, por esto tenemos una más firme palabra profética. O sea, las profecías del Antiguo Testamento referidas al Mesías se afirmaron en la mente de los apóstoles, de Pedro y sus compañeros, cuando oyeron la voz de Dios del Padre. Cuando Pedro, Juan y Santiago oyeron la voz del Padre que les confirmó que Jesús era su Hijo amado y que en lo que él hacía y decía y enseñaba, Dios se complacía. Eso confirmó la voz profética del Antiguo Testamento. Por esto tenemos muy bien hacemos en presentar, en retenerla en la mente la voz profética del Antiguo Testamento como a una lámpara que ilumina un lugar oscuro hasta que amanezca el día. Y el lucero de la mañana, que es Jesús, nazca, se levante en los corazones de ustedes. Este es el secreto, hermanos. Los versículos del 1 al 11. Es importante que entiendan bien estos versículos, que lo memoricen y que lo vivan. El 20. Sabiendo primeramente esto, que toda profecía no fue traída por voluntad humana o es objeto de interpretación privada personal. 21. Porque no fueron traídas a ninguna vez, nunca, las profecías por voluntad del hombre, sino que el Espíritu Santo las trajo a los hombres. El Espíritu Santo las trajo a los hombres santos de Dios. Muy bien, entonces, a partir de la comprensión de este proceso
de lo que se debe ir añadiendo a la fe en la historia de Jesús, a partir de esa conversión, las profecías encuentran mucho sentido y se afirman en la mente de la persona. Les agradezco por haberme escuchado en el estudio y en el repaso de este pequeño capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro. Pero les recuerdo, como varias veces les acabo de explicar, este capítulo, sobre todo los primeros 11 versículos, son esenciales para ser miembros del reino de Dios. Que Dios bendiga a ustedes esta semana y que pasen muy bien. Hasta luego.